Bien, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en Marcos, en el capítulo 11, hasta el versículo 11. Marcos, capítulo 11, del versículo 1 al 11. 1, 1, 1, 1, 1. Marcos 11, del 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Y cuando se acercaban a Jerusalén, a Betfagé y a Betania, hacia el monte de los olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está delante de vosotros, y después de entrar en ella, enseguida hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor tiene necesidad de él, y enseguida lo enviará acá. Y fueron y hallaron el pollino atado a la puerta, afuera, entre 2 caminos, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y muchos tendían sus mantos sobre el camino, y otros cortaban hojas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Y el Señor entró en Jerusalén y en el templo, y después de mirar alrededor todas las cosas, siendo la hora ya tarde, salió a Betania con sus 12. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Todo el mundo tiene algo preparado por el Señor. Ya lo estuvimos viendo ahora unas cuantas semanas cuando estuvimos hablando de los discípulos Juan, Jacobo, que vinieron a preguntarle a Jesús, ¿no?, si pueden sentarse uno a su lado derecho, otro a su lado izquierdo cuando venga en su gloria. Y dijo Jesús que eso está para aquellos a los cuales el Padre se lo tenga preparado. Entonces ya lo estuvimos viendo eso en su día, que el Señor tiene un lote, el Señor tiene algo preparado, podemos decir un destino, algo a cumplir, una tarea, una misión. Y bien, cuando eso llega, cuando llega el momento de esa misión que se va a cumplir, es el momento de la verdad y muchas veces el momento de gloria, ¿no? Nuestra cultura hoy en día, esto de que cada uno tenga algo especial de parte de Dios a cumplir en esta vida, ya para empezar, como no se cree en Dios, difícilmente se va a creer en eso. Y así la vida de cada uno no tiene nada de especial, ¿no? Y todo al final acaba en eso que se llama el nihilismo, ¿no? En el decir no hay nada y vamos a intentar pasar nuestra vida de cualquier manera, de la mejor manera que podamos, ¿no? Normalmente es que comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Y ese es el mayor sentido de la vida que la gente saca en la actualidad. Pero realmente vemos, ¿no?, que todavía quedan algunos destellos, ¿no?, de estos grandes momentos, ¿no?, el momento de gloria, ¿no?, estos concursos, ¿no?, de la voz, ¿no?, de la Operación Triunfo, la voz, que es curiosísimo porque esto en todos los lugares acaban todo el mundo llorando desconsoladamente, ¿no?, es muy lacrimógeno, y en algunos lugares, ¿no?, creo que era en el de la televisión argentina, realmente era como muy exagerado, ¿no? Muy exagerado. Por parte del juzgado, de los que están haciendo el juez, ¿no? Bueno, eso es lo de menos, es anecdótico. Pero todavía queda, algo de este tipo de ideas, ¿no? O de pensamientos, En todo caso, todo esto para hablar del momento particular en el que se encuentra Jesús ahora. Él, el Señor Jesús ya
lo hemos estado viendo durante todos estos meses, ¿no? Y él ya había afirmado su rostro para subir a Jerusalén. Y él ya había avisado hasta 3 veces a sus discípulos de lo que iba a acontecer allí. Y bueno, pues entonces ahora llega el momento de la verdad. Pasó pues por Jericó, realizó la sanidad al ciego Bartimeo, bueno, y también al compañero suyo, del cual no tenemos el nombre, y continuó su camino hasta Jerusalén. Y entonces bueno, llega el momento se conoce este pasaje como el de la entrada triunfal en Jerusalén, que también lo tenemos en Lucas y también lo tenemos en el Evangelio de Mateo. Y bueno, pues es el que también pues normalmente se celebra, ¿no? El domingo de antes de la así llamada Semana Santa, que con estas palmas, ¿no? Secas, bueno, un momento tan folclórico, ¿no? De que los niños vayan o cuelgan en los balcones. En todo caso, este pasaje es para que lo estemos considerando en cualquier momento, porque tiene una enseñanza permanente para nosotros acerca de Jesús, acerca de Cristo, del Mesías, acerca de nuestra fe en Él y acerca de nuestra relación con Él y también de nuestra manera de ver la vida. Y es lo que vamos a intentar verlo pues en estos 11 versículos. Este pasaje se puede dividir de manera muy natural en 3 partes. Primeramente, los versículos del 1 al 6 es, digamos, la preparación a la entrada, a la subida a Jerusalén. El versículo del 7 al 10, la entrada propiamente dicha o la llegada a Jerusalén, el camino. Y por último, el versículo 11, ya en Jerusalén, ¿no? La llegada a Jerusalén. La preparación, versículo del 1 al 6, ¿no? Y la subida o esta procesión y la llegada a Jerusalén, por último, en el versículo 11, el último versículo del pasaje. Entonces, primeramente, pues, vamos a ver la primera parte de estos preparativos, porque realmente es eso. Vemos, primeramente se nos dice que se acercaban a Jerusalén, a Betfagé y a Betania. Betfagé y Betania pues son dos poblaciones, ¿no? O sea que a veces se pone el nombre Betania, se ponía antes, ¿no? A las iglesias, ¿no? Más raramente se pone Betfagé. Pero bueno, Betania y Betfagé estaban realmente cerca de Jerusalén. Betania estaba a unos 3 kilómetros al este de Jerusalén, separado por el Monte de los Olivos. Y Betfagé, todavía más cerca, estaba a 1 kilómetro, es decir, que estaba incluso dentro del camino del Sábado. Un judío de Jerusalén podía ir allí, ¿no? sin problema, ¿no? de transgredir. Entonces vemos que en Betania, si no me equivoco, es el lugar donde Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Creo, si no me equivoco. Entonces, bueno, si es así, pues podría ser también este momento. Y bueno, no lo afirmo, pero bueno, bien podría ser. Y en todo caso vemos que Jesús envía a 2 de sus discípulos. No es la primera vez que Jesús enviaba a sus discípulos por parejas, cuando los enviaba a predicar en la misión de los 70, o también en Mateo capítulo 10, ¿no? Pues allí los enviaba a predicar como testigos, y aquí pues los envía también por parejas, pero una misión especial, ¿no? Que era conseguir un pollino, un asno, a escasos kilómetros de Jerusalén. En escasos kilómetros de Jerusalén. Y entonces le da las instrucciones en el versículo 2, diciendo: id a la aldea que está enfrente. Después de entrar allí, pues enseguida hallaréis un pollino atado y tomadlo. Y si os preguntan, decid: el Señor tiene necesidad de él. Entonces en esto vemos, pues destaca primeramente que el Señor Jesús lo conocía
todos los acontecimientos de antemano. Y si lo conoce de antemano, pues es porque esto nos habla de Él, de su divinidad. Una semana, unos pocos días después, cuando Él va a enviar a sus discípulos con un encargo de preparar el aposento donde celebremos la Pascua. Y también pues va a ocurrir lo mismo. Él le va a decir pues a seguir a alguien que va con un cántaro, etcétera, etcétera, ¿no? Estos acontecimientos nos muestran que Jesús conoce por adelantado el futuro. Pero lo conoce pues, ¿cómo lo conoce Dios? Nos está hablando de la providencia de Dios. Nos está hablando de que Dios controla todos los acontecimientos, hasta los más pequeños, hasta que el pollino, ¿no?, que está atado pues, en el cruce de dos caminos, que ese estaba pues, reservado para el Señor Jesús. Nos muestra, por lo tanto, que Jesús controla todas las cosas, porque Jesús es Dios. Eso por un lado. Por otro lado, pues, también está el detalle que dice que sobre el cual ningún hombre ha montado. Era pues para Jesús. En el Antiguo Testamento nos encontramos con un pasaje, podríamos decir parecido, que fue cuando los filisteos tomaron el arca, ¿nos acordamos? Y estuvo el arca en tierra de los filisteos. Y el Señor pues estuvo golpeando a las ciudades de los filisteos con plagas. Y entonces determinaron pues llevarlos, ¿no?, de vuelta a Israel con vacas que no habían sido pues usadas, ¿no?, que habían llevado yugo. Tenían que ser pues primicias, ¿no? De esa manera pues como si fueran santificadas, porque llevaban el arca del Señor. Pues ahora uno mucho mayor que el arca está ahí. Es Jesús, el Hijo de Dios. Es el Rey, es el Mesías. Entonces no podía ser entonces un pollino común que ha sido pues usado por cualquiera para cualquier tipo de cosas. Tenía que ser uno especial para el Señor Jesús. Y eso, por lo tanto, nos muestra lo especial que es Jesús, y nos está hablando de la idea de la santidad, de la santificación. Tenía que ser algo puesto aparte para Él. Como son puestos aparte para Él sus instrumentos, como son puestos aparte para Él sus miembros, los miembros de su cuerpo, los miembros de su iglesia, son puestos aparte, santificados y separados para Él. Los adultos, pero también los pequeños, son puestos aparte, santificados también para Él, ¿verdad? No de cualquier manera, no de una manera común. Son santificados, son santos, y también los hijos, como dice Primera de Corintios capítulo 7. Todo lo relacionado del uso del Señor de una manera especial son objetos santificados para Él. Bien, pues también, ¿por qué? Dice, si le preguntan, ¿por qué qué hacéis aquí agarrando y llevándose el pollino, ¿no? Solamente faltaba decir al ladrón, ¿no? Que nos están robando el pollino, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hacéis vosotros llevándose el pollino? Dice, le responderéis, el Señor tiene necesidad de él. Hemos de ver el alcance de esta palabra. El Señor no es como decir, bueno, pues el señor Juan o el Señor de una manera, educada de hablar. Es el Señor en mayúscula, es el Señor de manera absoluta. Por lo tanto, es el mismo nombre que Dios en el Antiguo Testamento. Es como si dijera Jehová. Dios tiene necesidad de Él. ¿Para qué? ¿Por qué tiene necesidad de Él? Porque así se iba a cumplir las Escrituras. Quedaba 2-3 kilómetros para llegar a Jerusalén. Y Jesús ha estado caminando desde Galilea centenares de kilómetros. Entrar a Jerusalén
con un pollino, no era porque él estaba cansado, no era porque él no pudiera caminar 2-3 kilómetros, que eso se hace en, no sé cuánto, en 35 minutos, 40 minutos, ¿no? Pero tenía que hacerlo, ¿por qué? Porque así estaba escrito, una necesidad de las Escrituras. En Zacarías capítulo 9 y versículo 9, Zacarías capítulo 9 y versículo 9, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Este pasaje que sin duda también sabemos, cuando dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Tenía que entrar, por lo tanto, sobre un asno, mostrando así su humildad. No venía, por lo tanto, pues una gran caballería, no venía pues con una gran ostentación, ¿no?, de un rey. Él venía como rey, pero un rey humilde, un rey en son de paz. Y esto pues había sido declarado como por las Escrituras, ¿no?, una profecía de la venida del rey a Jerusalén. Y esto hunde sus raíces en el Antiguo Testamento hasta llegar pues a Génesis 49, en la bendición de Jacob a sus hijos, en el versículo, la bendición a Judá, versículo del 9 al 11. Leemos ahí Génesis 49, del 9 al 11. Dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo, que es un nombre que significa el enviado, y a él se congregarán los pueblos. El enviado, que venga a él. Y vemos en el versículo 11: atando a David su pollino y a la cepa el hijo de asna, lavó en vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Así pues vemos que también ya en esa primera profecía, ¿no?, de la venida del enviado, del rey, pues aparece la figura de un pollino, lo cual está retomado también en Zacarías. Y él pues de esta manera estaba mostrando pues su carácter real, pero él vendría pues de esta manera, manso, humilde. Entonces todo esto pues apunta a ¿qué? A realzar la persona de Jesús por su conocimiento por adelantado, por la providencia, porque Él es el Señor, porque Él es el Rey del pueblo, porque Él es el enviado, el Mesías. Bien, pues esto era en cuanto a las, preparativos, pero ahora vemos entonces ya el camino hasta la entrada a Jerusalén en los versículos del 7 al 10. Y entonces, pues aquí lo que se nos dice es que sí, trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él, primeramente sobre el pollino, y después también dice que muchos tendían sus mantos por el camino, allí donde él pasaba. Y no solo esto, sino que también cortaban hojas de los árboles y las tendían por el camino. Y en Juan, pues habla de palmas, ¿no? Pero aquí, pues acercándose al monte de los olivos, pues tal vez sean ramas de olivos, ¿no? Entonces, bueno, era también una manera de estar ofrendando a Él, ¿no? De estar también aclamándolo a Él. O también cuando estaban pues echando estos mantos, era también una manera de aclamarlo como rey. En Segunda de Reyes, capítulo 9 y versículo 13, nos encontramos con algo parecido. Segunda de Reyes, capítulo 9 y versículo 13.
cuando vemos que la unción de Jehú, ¿no?, por un profeta de Eliseo. Dice, entonces cada uno apresuradamente tomó su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Así pues, entonces esto era una manera de reconocerlo como el rey una vez más. Esto era una manera, por tanto, de aclamarlo como al rey. Y bueno, pues entonces esto también de poner estos mantos y esto de poner también estas ramas es como si fuera una procesión real, ¿no? Una procesión de un rey, ¿no? Hemos visto en películas estas procesiones de los reyes, de los césares, ¿no?, que vienen victoriosos, que entran en Roma y le están tirando pétalos de flores, ¿no? Pues algo parecido, pero no son pétalos, sino que son, pues, las ramas, ¿no? Ramas de árboles y de palmas. Y no solo eso, porque más aún se nos dice a continuación que el versículo 9, los que iban delante y los que iban detrás, ¿no?, como abriendo el cortejo y cerrando el cortejo, pues iban dando voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene, el reino de nuestro padre David, que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta palabra Hosana que, bueno, nosotros no la repetimos mucho en los cultos, ¿no? Aquellos que hemos ido de pequeño a las misas católicas, ¿no?, era de las que más se nos quedaba, ¿no? No sé por qué, pero es así. Hosana, ¿qué significa Hosana? Hosana significa salva ahora, o también podría ser salva te ruego. Osá, pues, es del verbo salvar, y na es una partícula que podría ser muchas veces en el Antiguo Testamento te ruego, u otras veces ahora. Salva ahora, o salva te ruego. Salva está relacionado con el nombre de Jesús. Jesús es Jehová salva. También está entonces esta idea, esta raíz en el mismo nombre de Jesús, salva. Están pidiendo, por lo tanto, que salvación. Y lo están, pues, también dando esta palabra de bendición. Por un lado, en el versículo 9, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y al siguiente, versículo 10, pues bendito el reino. Bendito el que viene, y después bendito el reino que viene en el nombre del Señor. Y esto nos muestra, por lo tanto, acerca del reino de Dios, del reino de Cristo. El reino de Cristo no se puede separar de Cristo. El reino de Cristo es juntamente con la persona de Cristo. Porque Él es el Rey. Y la venida, por lo tanto, del Rey, la venida de Cristo a Jerusalén, era, por lo tanto, la venida del reino prometido de David, del reino que ha de durar para siempre. Porque esas fueron las promesas que Dios dio a David en 2 Samuel capítulo 7. Que de su trono, pues, nunca iba a faltar, que su trono iba a permanecer para siempre. Esa fue, pues, la promesa. Entonces vemos, está siendo aclamado de esta manera. Es un momento, por lo tanto, podemos decir, de gloria para Él. El gran secreto que podríamos decir, que hemos estado viendo del Evangelio de Marcos, que Él, Jesús, no estaba, pues, permitiendo a la gente que estuviera diciendo que Él era el Mesías, o que Él había hecho tal milagro, porque todavía no había llegado su hora. Pues ahora ya se está empezando a desvelar, se está empezando ya a proclamar por la gente incluso. Y así, por lo tanto, pues llega el momento y llega la gran apoteosis. Y entra, por lo tanto, ya por último el versículo 11, la última parte en Jerusalén. Llega a Jerusalén y entra, pues, por sus puertas y se comienza a enfilar por sus calles. ¿Y qué es lo que hace entonces Jesús? Él, con la comitiva que él estaba, pues, tanto abriendo el camino como cerrando, como sus discípulos alrededor. ¿Qué es lo que hace? Pues él va al templo. ¿Y qué es lo que hace en el templo? ¿Qué ocurre allí? Pues vemos, se nos dice en el versículo 11, que Jesús en el templo, después de mirar alrededor todas las cosas, siendo ya la hora tarde, salió a Betania. Jesús llega al templo y mira a un lado
Y Jesús mira a otro lado. Y Jesús pues mira pues el atrio del templo. Y mira el templo. ¿Y qué es lo que hace al final? Da media vuelta. Y se va. Es decir, no pasa nada. No hace nada. No ocurre nada. La gente tal vez estaría pensando, estaría esperando otra cosa. Había sido, pues, por lo tanto, el momento de su aclamación. Y el pueblo, pues, le estaba, pues, aclamando para que, reconociéndolo como rey. Y la entrada, por lo tanto, a Jerusalén era la entrada del rey prometido en las Escrituras. La gente, pues, estaría, pues, esperando algo más. A lo mejor que él va a entrar en el reino, en el templo, y que él va a empezar a hacer alguna acción fuera de lo común. O a lo mejor que él va a empezar a predicar, y va a hacer un discurso incendiario. Y él va, pues entonces, a agarrar a los sumos sacerdotes que están paseando por el templo y va a hacer algo con ellos. O va a decir algo al pueblo de lo que tiene que hacer con respecto a los paganos que están también usurpando la ciudad santa. La gente estaría esperando, bueno, ahora que todos los ojos están puestos en ti, tú eres el hombre de la situación. Te hemos reconocido como el rey. Ahora pues es el momento de que el reino se establezca. Y Jesús no se pone aquí a hablar, ¿no? Como si fuera un predicador encendido, ¿no? Que está pues ahora diciendo que ha llegado el momento y que ahora va a hacer que los elegidos pues se enseñoreen sobre los reprobados y que va a entrar el reino milenial para siempre, ¿no? Sobre la tierra, ¿no? En plan Thomas Bunser, la protesta a Praga en el 1521, ¿no? Predicador anabaptista, por cierto. No hace nada de eso. ¿Qué es lo que hace Jesús? Mira a un lado, mira a otro, se calla y se da media vuelta y se va ¿a dónde? A Betania, donde había venido, en 3 kilómetros, a pie. Bien, pues como decimos, la gente estaría esperando otra cosa. Seguramente la gente se llevaría una decepción. Porque esperaba el momento de gloria. Sin embargo, no era todavía momento de gloria para Jesús. El reino de Dios que ellos esperaban era el reino de gloria. Sin embargo, viene Jesús como el rey humilde montado en pollino. No viene, por lo tanto, a establecer primeramente este reino de gloria. Aquí viene Él. Él viene a establecer su reino de cruz. Él viene, por lo tanto, a ser desechado. A ser desechado, pues, por la gente, seguramente la misma gente que le estaba aclamando, por las autoridades de los judíos, por las autoridades de los gentiles, de los paganos romanos, ser desechado por todos como el varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que no tuvo pues ningún atractivo su rostro, fue menospreciado, fue desechado. Este es el momento de Jesús. Y Él venía a obrar la salvación. La gente estaba diciendo salva ahora, y es lo que Él había venido a hacer. Pero era una salvación de los pecados. Él tenía que ser ofrecido en expiación por los pecados del pueblo, por los pecados de muchos. Y a eso Él había venido. En Juan capítulo 18 y versículo 37 nos habla de las palabras que dijo Jesús a Pilatos unos pocos días después. Juan 18, 37, cuando leemos, le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Esta es mi visión.
esta es mi hora. Para esto he nacido yo. Para esto he venido al mundo. Para este momento en el que voy a ser entregado para morir en la cruz. Para dar testimonio de la verdad. Y dice, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad. Todo aquel que ha sido elegido por el Padre y ha sido dado al Hijo y que realmente tiene el Espíritu Santo, oye la voz de Jesús y su mensaje y su obra y su muerte en la cruz. Él es el Rey que viene en son de paz. Y Él nos dice a todos, reconciliados con Dios. Es el momento de salvación. Es el momento de la bondad y la misericordia de Dios, en el que Él pues sigue mostrando el mensaje del Evangelio, del Cordero inmolado por los pecados en la cruz. Llegará el día en el que Él viene como un rey victorioso montado en un caballo blanco, como leemos en Apocalipsis 19, para ejecutar el juicio y la venganza contra aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, como dice 2 Tesalonicenses. Recibamos pues el amor de la verdad, seamos de la verdad, recibamos el ejemplo de Jesús, recibamos entonces que Él vino pues en este camino de cruz, que no es solamente algo exterior a nosotros, porque ha de ser también nuestro, porque hemos de decir también nosotros que con Cristo estoy juntamente crucificado, para poder decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que estemos, por lo tanto, nosotros juntamente con Él en su humillación y en su muerte, para que también seamos manifestados juntamente con Él